Lapicero y eso es todo. ¿Listo? ¿Qué más? Nada más. Ya el día de mañana comunicaré por WhatsApp con el delegado para las indicaciones respectivas del salón, ubicación, etc. ¿Alguien se va a sentar ahí? Por Por eso, tenemos solo una horita. Vamos a hablar de forma somera de lo que es el cambio, pero ahora de lo que son fases particulares. La clase pasada nos habló de nomenclatura, ¿no? De clasificación, de metaplasia, de displasia, de anaplasia, de pleomorfismo, y también hemos hablado de las diferencias de un cáncer maligno, microscopía y microscopía, porque vamos a tenerlo bastante presente. Entonces, empezando con las bases moleculares del cáncer. El cáncer tiene cuatro características fundamentales, las cuales son: la primera es que básicamente es una lesión no letal, es una célula maligna que ha sufrido un daño a nivel nuclear, pero este daño no le causó la muerte, sino sobrevivió, es un tipo no letal. Este daño puede ser un daño ya sea provocado por sustancias químicas, por radiación, por virus o por daño genético hereditario. Son daños que no se heredan, pueden heredarse, pero otros no se pueden heredar. Y los fundamentales son estos tres. Ahora, lo fundamental del cáncer, ¿qué es? Es una línea monoclonal. ¿A qué me refiero? El principal estudio que se hizo los estudios en los leiomiomas. En los leiomiomas, ya sean benignos, ¿no?, o los malignos leiomiomas, vieron que había dos tipos celulares, o sea, dos tipos celulares. Uno es de una forma, que expresaban un gen, y otro que expresaban otro gen, pero todos eran los mismos. No había una mezcla, no había ningún leiomioma que tenía mezcla de un tipo y mezcla de otro tipo. No había. Y al hacer el estudio, el mapeo de estos casos, vieron que había leiomiomas que eran provocados solo por una mutación de una sola célula y que nunca se mezclaban. Por eso entonces se cree que se sabe que los tumores son básicamente proliferaciones tumorales, pero monoclonales. No son polígonos, son monoclonales. Y obviamente para que exista un daño celular maligno, tiene que haber no solo una lesión, tiene que haber varias lesiones para que se produzca el nacimiento de una célula maligna, ¿no? Y todo es monoclonal, ¿correcto? Ahora, de estas lesiones genéticas van a verse afectados cuatro genes fundamentales, que son los que van a protegernos de un daño oncogénico. ¿Cómo son? Los protogenes, los genes que suprimen a los tumores, los genes que regulan la apoptosis y los genes que regulan la reparación del ADN. Estos cuatro genes son los que nos van a regular, ¿no?, que no se produzca un potencial daño genético. Y para que se produzca mutaciones en diversas zonas, en diversos puntos, y eso se le llama progresión tumoral. Entonces, una progresión tumoral básicamente es: va a iniciar una mutación iniciadora, esta mutación no es la misma para cada tumor, es decir, cada célula tumoral o cada tipo de tumor tiene una mutación iniciadora diferente, ya sea una célula del pulmón, una célula gástrica, una célula de la próstata. Su mutación iniciadora es diferente cada una de ellas. Pero esta mutación iniciadora no es suficiente para que produzca una lesión maligna. Tiene que haber varias lesiones adicionales. Estas lesiones se le van a llamar lesiones o mutaciones conductoras, que van a provocar mutación, van a provocar carcinogénicos, van a provocar mutación que afecta la estabilidad genómica, y estas van a provocar alteraciones, ya sean genéticas, que van a dar adquisiciones de rasgos oncogénicos a esta célula, hasta que la célula llegue a ser una célula maligna, ¿correcto? Maligna. Eso se llama progresión tumoral. Entonces, lo normal que tiene que ocurrir: el daño celular, ya sea por virus, radiación o químicos, o ya sea genético, pero más los tres primeros, en los últimos años. Pero si ya están funcionando bien nuestros genes reguladores, el daño se regula, se repara o se muere. Entonces hay una reparación o muerte o algo, pero la célula no progresa. Pero cuando estos cuatro genes son alterados, la célula va a progresar a una célula mutante, en donde ya hay genes apoptóticos. A estos se van a adicionar más alteraciones, ya sean daños en los genes ya mencionados, en donde nuestra célula ya se produce célula maligna, y de ahí va a haber una exploración, una progresión, una división, vuelvo a repetir, monoclonal. Es de una sola clona, monoclonal. Por eso todas las células derivan de una célula mutante, solo de una original. Una fue la que originó a todas las demás. No hay una mezcla,
no hay una mezcla generalmente. Ahora también, dicho esto, eso también nos lleva a pensar que una célula, una proliferación, una neoplasia benigna, generalmente, en su gran mayoría de casos, no se transforma en maligna. Eso ocurre muy poco. Una proliferación de una célula es maligna, pues es maligna de por sí. Una benigna, cuando hay un daño, una proliferación, pero benigna, esta prolifera ¿en qué? En más benignas. Tendría que haber un daño mayor o algo fuera de lo normal para que una célula benigna que está proliferando se convierta. El típico, la verruga. La verruga va a ser benigna siempre. Puede ser fea, crecer horrible, ser una verruga mutante, así gigante, pero va a seguir siendo benigna. Tú la sacas y se acabó. Que esto progrese a algo maligno es muy raro, poco frecuente. Por eso, la gran mayoría son clonales, tiene que ser maligna de por sí. ¿Listo? Eso nos habla más que todo de la progresión tumoral. Ahora, vuelvo a repetir. Entonces tiene que haber una mutación iniciadora. Esta mutación iniciadora va a provocar una lesión inicial, luego se van a adicionar más mutaciones o lesiones conductoras para que recién se fabrique, se forme una célula maligna. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, en este transcurso también hay otras mutaciones que se llaman mutaciones pasajeras que también están acá metidas, pero generalmente estas mutaciones pasajeras van a desaparecer, porque la célula se muere con estas mutaciones, porque hay una inestabilidad genómica de por sí en la mutación, es decir, se producen genes, una nueva conglomerado de genes, ¿no? Pero estos genes son incompatibles con la vida y la célula se muere. Entonces, para que haya una célula maligna, en sí tiene que también progresar o pasar lo que es estos genes y además tener la suerte de que la inestabilidad genómica no impida el nacimiento de célula maligna. ¿Correcto? Esto es inestabilidad genómica. Y esto mantiene la integridad genética. ¿Correcto? ¿Qué más? Nada más. Entonces, una vez que se produce la mutación iniciadora, mutación conductora, y se sobrepasa, se salta la inestabilidad genómica, se forma recién un fenotipo maligno. Este fenotipo maligno obviamente va a seguir siendo atacado por más mutaciones conductoras y la misma mutación iniciadora y va a progresar a una progresión maligna. ¿Correcto? Ya está. Continuemos entonces. Muy bien, listo. Ahora, nosotros tenemos un poquito en el libro de lo que es epigenética. Y la epigenética básicamente es cómo afecta el medio ambiente a la célula. Son factores que van a predisponer a la genética. En epigenética tenemos dos puntos fundamentales: lo que es la metilación del ADN y lo que es la modificación de las células. Es decir, tenemos algo en el ambiente que metila de forma adecuada, altera la metilación del ADN, ¿no? Eso va a alterar la expresión de algunos genes. Entonces, si esto se altera, hay genes que están metilados y están inactivos. Si yo los desmetilo, ¿no? La metilación se va a expresar y me puede producir una lesión premaligna. Ahora, hay genes que están acoplados en las histonas, en las proteínas, y están ahí dormidos. Pero si yo altero, modifico estas histonas, digo que no estén presentes o estén presentes en demasía, van a ser algunos genes se expresen o se sobreexpresen. Y estas dos sumas pueden provocar una carcinogenia. Entonces, el medio ambiente puede afectarme o puede producir un cáncer, si a través de qué? A través de alterar el ADN en su metilación o alterar la producción o la exposición de las histonas. ¿Correcto? Ya está. Ahora, todo lo que he dicho se resume en estas 7 renglones. En la parte inicial, introductoria de lo que es bases moleculares del daño genético, de la producción del cáncer. Tenemos que recordar, primero que para que se produzca un cáncer tiene que haber un daño genético no letal. Primero. Segundo, que todas las células malignas resultantes derivan ¿de qué? De una sola célula madre original, primigenia. Y eso se le llama descendencia clonal. ¿Listo? Tercer concepto, quiero que recuerden, hay 4 genes reguladores, 4 fundamentales. Para que ocurra la progresión de una progresión tumoral, que está formada por ¿qué? Mutación iniciadora, mutaciones conductoras, mutaciones pasajeras, la inestabilidad genómica, y recién se produce una célula maligna que tiene que progresar.
Mira, aquí está. El quinto es eso. Tiene que ver mutación iniciadora, conductoras y pasadoras. Tengo que esquivar, saltar la inestabilidad genómica para que se produzca una mutación genética, una célula maligna. Y por último, hay cambios en el ambiente que pueden provocar o contribuir a una condición maligna o premaligna. ¿Correcto? Todo lo que he mencionado se resume en esta dieta. ¿Listo? Muy bien. Ahora, para recordar, solo para recordar una cosa, que la proliferación celular, para que esta ocurra de forma adecuada, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber, primero, una estimulación. Tiene que haber un factor de crecimiento, tiene que pegarse, ¿no? Estimular a un receptor. Este receptor, al ser estimulado por el factor de crecimiento, se va a activar, y cuando se activa, ¿qué produce? Produce proteínas, ¿no? Lo que es transducción de señales. Estas proteínas, ¿dónde van a ir? Al núcleo, para estimular al núcleo, y en el núcleo va a producir la transcripción nuclear de proteínas, y estas van a iniciar el ciclo celular. Esto va a ser el resumen del ciclo celular. Esto es lo normal, lo que normalmente tiene que pasar. Pero ¿qué tenemos? Vamos a tener algunas células especiales, ¿no? Que han tenido mutaciones y que van a saltarse todo este camino para iniciar el ciclo celular, ya sea una alteración en el crecimiento, una alteración en el receptor, una alteración en qué produce el receptor, o una alteración en el núcleo, o también alteración en lo que produce el núcleo. Entonces, estas células, ¿qué van a tener? Van a tener estas características, que van a ser primero células autosuficientes. Van a tener autosuficiencia en las señales de crecimiento. O sea, algunas no van a requerir el factor de crecimiento, se van a activar de por sí. Otras células van a tener insensibilidad ante los factores que inhiben a estos factores de crecimiento. Recordemos que si hay un estimulador, hay un bloqueador. Estas son insensibles al bloqueador, no le hacen caso. Entonces, continúan su progresión. Va a haber una alteración metabólica, un efecto metabólico alterado, que lo vamos a ver en un momento. Estas células van a evadir la apoptosis. Además de eso, va a haber una replicación ilimitada. Y van a tener la capacidad de poder estimular la proliferación vascular para que tengan nutrientes aumentados. Tienen capacidad de metástasis y de invasión, y además tienen la capacidad de eludir al sistema inmunitario para que no puedan ser reconocidas como células agresivas y puedan proliferar en otro lugar. Entonces vamos, ¿cómo es que estas células son autosuficientes? Para hablar de ellas tenemos que saber un poquito de lo que son los protoncogenes. Saben que una célula normal tiene protoncogenes. Estas protoncogenes son los que van a regular, cuidar a la proliferación celular. Los protoncogenes, ¿qué van a hacer? Van a tener factores de crecimiento, van a secretar también receptores para factores de crecimiento, van a transmitir vías de transducción de señales adecuadas o factores de transcripción adecuados, es lo que mencioné acá. Todo esto de acá es lo que van a hacer, ¿no? Los protoncogenes, y sí, esto lo regulan. Pero cuando tengo una alteración celular, la célula sufre una mutación, y estos protoncogenes van a mutar, se van a dañar, y no van a llamarse protoncogenes, se van a llamar oncogenes. ¿Qué van a producir? Lo mismo, pero alterado. Ya no se van a llamar proteínas normales, van a llamarse oncoproteínas, porque van a ser alteradas, y esto va a provocar mayor mutación a nivel celular, ya sea provocando lo que ya mencioné, receptores alterados, proteínas alteradas o proteínas secretadas por el núcleo también alteradas. Entonces, cuando los protoncogenes se alteran, se mutan, forman oncogenes, van a fabricar oncoproteínas, que son básicamente factores de crecimiento, receptores o proteínas alteradas. ¿Listo? Muy bien. Ahora, estos oncogenes tienen una característica interesante. Las células van a empezar a producir oncogenes. Estos oncogenes, que van a ser obviamente proteínas, pueden actuar como un símil hormonal, es decir, pueden estimular estos oncogenes alterados, ¿no? Proteínas oncogénicas alteradas, pueden estimular a la propia célula, dando una estimulación autocrina, pueden estimular a células continuas, una estimulación paracrina. ¿Pero qué van a provocar? Van a provocar un estímulo de proliferación, pero proliferación que no va a ser regulada de forma adecuada. Entonces van a actuar
como un símil hormonal estas oncoproteínas, estimulando a la célula de forma autocrina o paracrina para que se prolifere de forma indeterminada. Ahora, dentro de estos tengo los más importantes. Tengo los que van a actuar por sobreexpresión y por amplificación. Como pueden ver, el más importante, ¿cuál es? El más importante van a ser los de amplificación en cuanto a la mama y al estómago. Y en sobreexpresión, ¿de quién? De las hormonas tiroideas, perdón, de las células tiroideas, ¿correcto? Muy bien. Estos son los más importantes. Listo. Ahora, entonces, estas oncoproteínas, ¿cómo van a actuar? Van a actuar como un receptor de factores de crecimiento. Es una forma en la que ellas pueden actuar, en donde van a estar eternamente activadas. Van a estar constitutivamente activadas, nada las va a apagar. ¿Y cómo es que estas células o estos nuevos receptores van a estar siempre activados? Bajo estos métodos. El primero, ¿cuál es? El primero es que la activación se va a activar el receptor sin presencia de quién? Sin presencia de su estímulo. Aquí el receptor requería su factor de crecimiento, cosa que si el receptor estaba activado, estaba con otros receptores recién se activaba. Pero en este caso no requiere ¿qué cosa? No requiere su estímulo. Va a estar automáticamente activado. ¿Dónde ocurre esto? En la mutación del gen RBB1. ¿Dónde es esto? En el pulmón. ¿De memoria? Sí, de memoria. Yo tengo dos, el RBB1 y el RBB2. Solo son dos, entonces de memoria. RBB1, ¿qué es? Es el receptor que está eternamente prendido. No importa si hay o no hay un estímulo externo que lo active, él va a estar eternamente prendido. ¿Dónde es eso? En el pulmón. Ahora, tengo otro receptor alterado, una proteína alterada, en la que esta va a estar presente, pero no requiere un estímulo grande que lo active. Basta que haya una pizquita, un vientecito de este estimulador y se va a prender, pero como árbol de Navidad, todos se van a prender. Ejemplo es, generalmente receptores hormonales, la mama. La mama, como ustedes ya saben, tiene receptores, estrógeno y progesterona. Cuando la célula mamaria está maligna, ¿no? Va a presentar receptores alterados a nivel de la proteína, ¿no? RBB2. ¿Esto qué indica? Que al más mínimo estímulo de estrógeno, la célula prolifera de forma descontrolada. Es una sobreexpresión de los factores de los diferentes receptores. ¿Esto se ve dónde? En el HER2. Entonces miren, sobreexpresión del gen RBB2, que me estimula la proteína HER2. Y es importante, sí, ahora lo vamos a ver. Y por último, tengo una alteración en la que se suman ambos. Hay una mezcla de RBB1 y RBB2 en donde ambos van a estar activados. Y esto más que en el pulmón, no, con una alteración a nivel del gen ALK. Pero es más que todo función de los dos. Más importantes son estos. Activación en ausencia de la unión del ligando y una sobreexpresión del receptor. ¿Listo? Muy bien. Entonces, aquí está lo que les mencioné. En el ejemplo de la mama. En el ejemplo de la mama se ha visto que la medicina ha avanzado en la terapia inmunológica. En donde, si yo tengo un receptor que está presente y ante la mínima expresión de estrógeno se va a activar, ¿por qué no fabrico un medicamento que lo bloquee? Pues que así tenga estrógeno, pues lo voy a bloquear. Y se ha fabricado bloqueadores de los receptores del HER2. Y el primero que apareció fue el trastuzumab o el Herceptin, pero que con tanto uso se ha visto que ha sido o ha causado resistencia. Entonces ha habido nuevas drogas, pero con la misma temática, que bloquean al HER2, que son, por ejemplo, el pertuzumab o la patinavir. Son carísimos, más barato, cuesta 300 € cada dosis. Son 3 dosis a la semana, por toda la vida, entonces muy caro, ¿no? Pero igual, como han visto, el saber la terapia oncogénica, el saber dónde se activa el gen o cómo se activa, ha permitido a la medicina desarrollar tratamientos oncológicos dirigidos a estos receptores que están sobreexpresados. Ejemplo, en la mama, trastuzumab o Herceptin o prestuzumab, ¿correcto? Pero miren, aquí está HER2 trastuzumab en mama. Muy bien. Ahora, esas eran proteínas que actúan como receptores. Pero recordemos que también tengo proteínas y otras alteraciones. ¿Dónde están acá? Tengo alteraciones ¿dónde? Factores de crecimiento, en el receptor, en la traducción o en la transcripción. Entonces vamos a lo siguiente. En la traducción. En la traducción puedo ver yo oncoproteínas alteradas.
que las voy a ver básicamente ¿dónde? En tres lugares fundamentales: alteración a nivel del RAS, alteración a nivel del BRAF y alteración a nivel de la proteína 3 quinasa. Los tres fundamentales. No se duerman. Entonces tenemos que saber acá. Estas proteínas van a actuar como segundos mensajeros. Lo normal que es, el más frecuente va a ser la mutación a nivel del RAS. Esta, como pueden ver, es la más frecuente. 15 a 20% de los tumores tienen mutación RAS, o sea, es alto, ¿no? Alto. Y en especial, si tengo un cáncer a nivel pancreático o coloncarcinoma, miren, la mutación del RAS es del 90%. O si tengo cánceres del colon, endometrio, tiroides, el RAS mutado es 50%. O sea, el RAS es la mutación puntual más frecuente en cuanto a la traducción de señales. ¿Y esto cómo se activa? Recordemos que el RAS está inactivo. Es inactivo porque tiene solo con difosfatos, dos fosfatos, ¿no? La glutamina con dos fosfatos. Esta se va a activar, se va a ponerse una bonita más, se ponen trifosfatos, se activa el RAS, y el RAS al activarse no va a activar proteínas, como es el RAF, la proteína quinasa, ¿no? ¿Y entonces qué van a hacer? Regular la producción de proteínas, activar ciclinas y pueden favorecer el crecimiento celular. Entonces, cuando se muta el RAS, ¿qué pasa? El RAS mutado va a ser una proteína siempre activada, o sea, no hay quien la inactive, no hay quien la desmetile. Miren, desmetilación, no hay quien la desmetile, no hay quien le quite un átomo de fósforo, ¿no? Entonces va a estar siempre activada. Si va a estar siempre activada, va a promover la proliferación celular. Al igual que en menor medida la mutación del BRAF, o en menor medida la mutación de la proteína 3 quinasa. Pero el más frecuente, ¿cuál es? El RAS. El RAS mutado. ¿Dónde está esto? Voy a repetir, en los oncogenes de la transducción de señales. Bien. Ahora, otro que está también aquí es en la transcripción. Me llamo yo traducción. ¿Quién la traducción? El RAS. ¿Quién eran los receptores? Los receptores, ¿quién era? Eran tres. Dos genes. El LB1 y el LB2. Ahora vamos a la transcripción. En la transcripción, el gen que está de por sí más mutado de todos, ¿cuál va a ser? El gen del CEMIC. El CEMIC de por sí es un gen que regula, ¿no?, la traducción alterada. Pero si yo muto al CEMIC, si yo lo muto, voy a activar ¿a qué cosa? A que haya mayor crecimiento, a que las telomerasas se activen. Recuerden que la telomerasa, con cada mitosis es más pequeña, hasta que la telomerasa llega a un punto casi escaso, donde se le indica a la célula que ya no se divide, pasa al desarrollo normal y luego a la muerte. Pero si yo bloqueo o altero al MIC, muto al MIC, entonces la telomerasa va a estar aumentada. Progreso a la célula a mitosis, altero el metabolismo, la célula se va a diferenciar un poco más, va a haber alteración a nivel de la adherencia, alteración en la apoptosis y voy a estimular la angiogénesis. Entonces se va a alterar toda la proliferación celular por alteración en el CEMIC a nivel de la transcripción. Correcto, muy bien. Ahora, siendo la transcripción, recordemos que el CEMIC no es el único punto importante, pero es el más frecuente. También, aparte del CEMIC, voy a tener yo dos alteraciones a nivel celular. Básicamente dos puntos. A nivel del ciclo celular, yo reviso la célula o la evalúo en dos lugares fundamentales. Cuando pasa de G1 a síntesis, hay una regulación celular. ¿A través de qué? A través de las proteínas R4, la ciclina D, que junto con el gen RB van a regular el paso de G1 a G2, para que ninguna célula maligna pase de G1 a S. ¿Quiénes son? La ciclina D y el gen RB2. Ahora, tengo otro punto. Para que no haya mitosis de una célula alterada, hay una regulación que viene en este punto, que es a cargo de la ciclina B. O sea, miren, aquí tenemos básicamente la transcripción a nivel de transcripción de las ciclinas. Entonces, los puntos de control: primer punto de G1 a S, segundo punto de control de G2 a M, en donde básicamente en ambos, y lo regula las ciclinas. Las ciclinas, ¿como cuáles? La CDK4, CDK6 y la CDK. Y además el gen RB. Solo quiero que recuerden eso. Entonces miren, en transcripción que tengo dos: CEMIC y ciclinas. CEMIC y ciclinas. Fácil, es fácil. Vamos al siguiente. Ahora, ¿qué pasa básicamente cuando tengo ahora una alteración en la sensibilidad de la inhibición del crecimiento genético? ¿Me explico? Mi célula está en homeostasis. Hay un equilibrio entre qué? Los protogenes y los oncogenes. Aquí tengo un equilibrio normal. Hay proteínas que empujan
a que la célula se prolifere, pero hay genes que inhiben, suprimen esta proliferación en los intestinos. Puede haber una alteración en este freno, donde, por ejemplo, puede haber una alteración en una mutación a nivel protogénico. O sea, va a haber mayor estímulo y el freno va a estar normal, pero como hay sobreproducción de la mutación, el freno es insuficiente, que produce proliferación. O lo siguiente, que tengo una alteración a nivel del freno, o sea, la estimulación de proliferación es normal, pero el freno está disminuido, la proliferación aumenta. Entonces produce una neoplasia. Tengo acá una neoplasia. Entonces, estos frenos celulares básicamente van a ser puntos de regulación en el crecimiento celular. Y estos frenos, ya sean a nivel de la producción o a nivel del parado, pueden verse alterados. Y estos protogenes que reconocen generalmente estos puntos de estrés para que no haya proliferación aumentada. Y si hay una alteración, ya sea de uno o del otro, lo normal se ocurre de cosa, una apoptosis, o que la célula entre a dormirse, tiene esencia. Entonces, varios genes van a regular esta proyección normal. Pero aquí tengo un gen interesante, que es el gen RB, que lo mencioné acá. Tengo muchos genes importantes. Vamos con con el RB. Se llama RB porque es el gen del retinoblastoma. Porque se llama así porque obviamente se descubrió ¿dónde? Se descubrió en las neoplasias que ocurrieron a nivel del ojo, que obviamente se llama retinoblastoma. Vieron que este tumor aparecía en pacientes, ya sea de forma joven, muy jóvenes, ¿no? Y era familiar, toda la familia tenía retinoblastomas, tenían tumores en el ojo, o de repente aparecía en algunos, no en familias, pero de forma aislada, o sea, son una persona, la familia, todos sanos. De repente uno tenía tumor en el ojo. Vamos a estudiar por qué. Porque en algunos casos es genético, todos tienen en la familia retinoblastoma, y en otros es aleatorio. Sí, el otro no. ¿Qué pasó? Se empezaron a evaluarlos. Y al evaluarlos vieron que a este retinoblastoma está ubicado en el brazo largo 13, ¿no? Brazo largo 13, el brazo corto 14, y vieron qué cosa, que este gen regulaba el avance de G1 a S. Entonces vieron que había una mutación en dos golpes. Había una enfermedad, el glioblastoma, que era esporádica, aparecía a quién sabe quién era la suerte, y otra que era familiar, o sea, en la familia estaba la enfermedad. Y al evaluarla vieron que había mutaciones diferentes. Por ejemplo, en la familia vieron que todos los niños nacían, o la mayoría de niños nacían con qué? Con el gen mutado. Solo un gen mutado. Pero no tenían enfermedad, estaban sanos. Los vieron en 5 años o en 10 años y de repente ya tenían la enfermedad. Pero ¿por qué pasó solo por un gen? Lo evaluaron otra vez y vieron que ya no estaba solo un gen mutado. Estaban los dos genes mutados. O sea, vieron que en la familia tienen que alterarse los dos genes de retinoblastoma para que se produzca el cáncer. Listo, ese es familiar. Pero el que no es familiar, el que dices, por ello, ¿qué pasó? También dos genes, y sí, vieron, y sí había un gen mutado. Y después, en un tiempo, aparece otro gen mutado. O sea, tenía que haber dos golpes. Entonces, hay muchos genes que para que puedan alterarse y produzca una mutación genética, tiene que haber una alteración homogénica de dos golpes, donde va a provocar esta patología. Y eso se llama pérdida de la heterogenicidad. Se tiene que perder los dos genes para que recién se produzca la alteración en la supresión celular y nos produzca esta neoplasia maligna. ¿Correcto? ¿Qué es esto? Señor de Olga. Señor de Olga. Un ratito. Trabajo. ¿Aló, buenas? ¿Está en la cortita? ¿En qué especialidad? Pero la próxima son más. Muchas gracias. Primero lo privado. Sigue lo privado, luego mi trabajo principal, luego usted. Es el orden, ¿no? Sigamos. Bien, tiene que haber una alteración de dos golpes para que se produzca una neoplasia maligna. Ahora, hay muchos virus que provocan estos dos golpes. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el VPH. Otro virus que puede provocar dos golpes, la hepatitis B o C. También puede provocar dos golpes. Entonces, tiene que haber mutación en dos alelos. Voy a preguntar el examen esto así, como caso clínico. Tengo un paciente que tiene mutación en un gen. ¿Tiene cáncer? Todavía.
Tiene que decir 2, mutación en 2, ¿correcto? Eso nos habla ahí. Muy bien. Ahora, la siguiente proteína que tenemos que evaluar es la del P53, que también es muy importante. Esta proteína del P53 es una proteína guardiana, reguladora, que normalmente ¿qué hace? Esta proteína no evalúa o regula la progresión celular. ¿Dónde la evalúa? La evalúa uno, ¿dónde? Evaluando el daño en el ADN. Evalúa ese daño. Si hay un daño en el ADN, también por hipoxia, ¿qué va a hacer? El P53 induce a la célula ¿a qué? A que primero se descanse, se descense. Segundo, estimula a la reparación, que se repare el daño celular. Y si es que A por B el daño no se puede reparar, induce a qué? A la apoptosis, activando el VAX. El VAX, ¿correcto? Es lo normal, lo que tiene que hacer la P53. Y ahora, cuando yo encuentro una mutación a nivel de este P53, voy a encontrar más frecuentemente ¿dónde? En cánceres de mama, colon y pulmón. Y cuando está mutado, esta regulación no va a funcionar. Y si no funciona, entonces no va a haber una parada transitoria, no va a haber una parada permanente, o no va a haber apoptosis. Entonces la célula, al no verse estimulada para su reparación, o para dormir, senescencia, o para morir, va a expresar genes mutantes y va a formar un tumor maligno. ¿Correcto? Es el P53. Ahora, este P53 no solo actúa en ese lugar, también actúa a nivel de las telomerasas. Y eso es lo más peligroso. El P53, recuerden que normalmente las células se dividen, la telomerasa es más pequeña. Hasta que llega un punto en el que la telomerasa es escasa, entonces se estimula a la célula para que se muera, para que prosiga con su ciclo de vida y se muera. Pero cuando se muere el P53 va a haber un reordenamiento. Cuando se reordena, se va a estimular a que más telomerasas sean fabricadas y que además se conjuguen las partes del ADN. Se mezclan. Pueden pasar dos cosas. Uno, que al conjugarlo me salga un juego de ADN incompatible con la vida, que se llama catástrofe mitótica y pasa a la muerte. Pero en algunos casos no, hay suerte y este nuevo arreglo de ADN provoca una telomerasa reactivada que se va a reestimular por sí sola y eso aumenta la progresión celular. Entonces, P53 actúa no solo a nivel de la regulación del daño del ADN, sino también puede estimular a la reactivación de la telomerasa. ¿Listo? Y ya está. Hasta ahí llegamos. ¿Listo? Muy bien. La próxima hacemos efecto de Warburg. ¿Dudas, preguntas? ¿Todo algo por ahí? Nada, reclamos. ¿Cierto?